estamos grabando, estamos en vivo por Instagram, estamos acá en la videollamada con Robert, estamos en este evento que Robert nombra un cafecito con alguien más, así que la idea es compartir un café, una charla, donde podamos aprender, compartir nuestras experiencias y bueno, crecer como siempre acá a la distancia, gracias a esto que tenemos que es la tecnología que nos une, el hecho de poder estar comunicados más allá de que estemos en distintos continentes. Robert está en España, acá estamos en Argentina y esto nos permite poder comunicar, contactar con otra gente, crear una mente maestra, como suelen llamarlo los sabios, donde podamos elevarnos a un nivel supremo de inteligencia, que agradecido con la gente que está acá, súper agradecido con Robert, que pudimos organizar esto, agradecido con el café que tenemos para tomar. Así que algo que te gustaría hacer a modo introductivo o cómo te gustaría comenzar, Robert, la llamada. Eh, bueno, pues muchas gracias, Nau, porque esto ha sido una iniciativa tuya. Yo encantado de colaborar contigo y, bueno, como compañero de la Universidad de Calistenia, que es donde nos hemos conocido, ya que has marcado tú ahí un título, ¿no? a este vivo, a mí me gustaría que todo el mundo que nos siga, que nos escuche, piense en cómo está respirando ahora mismo mientras nos está escuchando. Pues eso es un punto de partida para luego cualquier actividad que hagamos. Ahora mismo tú y yo estamos conversando, pero nuestro nexo de unión es el movimiento, es la calistenia. Entonces, a partir de ahí podemos empezar a hablar de un montón de cosas que están muy relacionadas, como es el movimiento y la respiración. Totalmente, totalmente. Excelente, excelente. Me encanta la introducción esa, Robert. Un cafecito. Bueno, Estuvo investigando. Ah, perdona, no. Dime tú, luego te digo yo. eh, vamos a plantear la dinámica, cómo la vamos a hacer. ¿Preferís que hagamos un ida y vuelta de preguntas y respuestas? ¿Te gustaría comenzar vos? ¿Te gustaría que comience yo? Venga, ya arranco yo. De acuerdo, dale. Pues desde que terminamos la formación de profes de calistenia, cada uno ha seguido su camino. Entonces, he estado investigando en redes y he visto que has hecho un cambio espectacular. Entonces, mi pregunta es, ese antes y ese después, ¿qué ha supuesto para ti? Excelente pregunta, me encanta responder eso. Antes que nada, mira, te voy a decir, hola, ¿me puedes recomendar una dieta? Después vamos a recomendar tipo de alimentación y se escucha mucha eco, chicos. No sé si vos lo tenés bajo ahí el volumen de tu celu, por ahí está retornando desde ese lado, Robert. Bájalo, así no se escucha tanto. Lo tengo claro. Con respecto a la pregunta que me acabas de hacer, ese antes y después fue una transformación. Fue ver cómo mi vida cambió, se transformó o evolucioné a un siguiente nivel gracias a todas las adversidades que pude superar. Siempre, hoy por hoy, soy consciente de que cualquier adversidad, cualquier derrota temporal que pueda llegar a mi vida es una prueba de sabiduría, de amor, de disciplina y saber que eso llega a mí para hacerme crecer, para hacerme subir un escalón más. Hoy por hoy agradezco cuando viene una adversidad a mi vida porque sé que eso es el único medio para poder seguir creciendo. Si todo marcha bien, si todo está funcionando perfectamente, uno se estanca en ese estado de decir todo marcha bien, pero cuando las cosas están mal es cuando tengo más oportunidad de crecer. Entonces esa transformación del antes y del después en mi vida fue lo que me impulsó a hoy por hoy tener este pensamiento y verlo desde esa perspectiva. Qué bien, qué bueno, Nau. Está genial que aprendamos a aprovechar las oportunidades que siempre, se me cae el móvil. Siempre vienen desde un momento de cambio. Los cambios siempre vienen por una curiosidad de querer mejorar o por un momento de crisis, sea personal, sea profesional.
Y entonces, a partir de ahí, viene el crecimiento. Exactamente. De hecho, bueno, la adversidad es justamente esto es lo que cada vez nos muestra a nosotros nuestra fuerza de voluntad, nuestra perspectiva, nuestros pensamientos, cómo estamos. Y ahí es cuando realmente uno puede comprobar si realmente está alineado con el crecimiento o no. Porque la gente que no quiera enfrentar sus adversidades o sus derrotas temporales se va a ver estancada, lamentablemente, porque después de todo la vida es eso. O sea, todos los días vas a tener problemas a solucionar y se trata constantemente de eso, de poder tener la resolución de problemas. Así que, muy buena pregunta. Ahora, si me permitiste, voy a hacer una pregunta yo. Eh, más con respecto a las disciplinas. ¿Cómo llegaste vos a la calistenia y cómo lo pudiste relacionar con la respiración, que es a lo que más te gusta a vos o lo que te apasiona, por lo que veo? Pues todo va unido. Al final, yo llegué a la calistenia sin saber que quería llegar a la calistenia. He estado muchos años con prueba-error, prueba-error. Yo tengo una lesión en la cadera desde hace muchos años y he estado muchos años viviendo con me lesiono, espero, recupero, entreno, me lesiono, espero, recupero, y así durante unos cuantos años. Entonces, cuando llegué a la calistenia, seguía con mi dolor, pero sí me di cuenta que aprendiendo a moverme, porque al final hacer un entrenamiento de fuerza, resistencia, hipertrofia, da igual lo que hagas, te estás moviendo, que al moverme con consciencia y con técnica, me sentía mejor. Y me di cuenta que a través de la respiración acogía mejor el dolor. Mi dolor fuera de la calistenia. Pero también me di cuenta que a través de la respiración hago los ejercicios de una manera más saludable. ¿Por qué? Porque si tú respiras un esfuerzo y no sabes cómo hacer ese esfuerzo mientras estás respirando, te puedes lesionar. Entonces, estoy aprendiendo, y es lo que estoy empezando a mis alumnos, en las charlas que doy de solo respiración, o mis alumnos de calistenia, estoy empezando a enseñar cómo protegerte de esos esfuerzos que haces en una dominada, en una sentadilla, en un empuje, en una tracción, cómo protegerte, sobre todo tu suelo pélvico, para, primero, que no tengas una lesión, tanto a nivel de hernia, de prolapso o en la próstata, si eres mujer o eres hombre, y cómo mejorar mucho, mucho más tu rango de movimiento. Excelente, buenísimo, buenísimo. Yo, mira, siempre fui consciente de la respiración porque, bueno, así lo impartió la formación de Ale, que es nuestro coach. Yo al menos empecé a entrenar calistenia de la mano de él cuando compré su plan de entrenamiento y siempre me indicó cómo era la respiración y la importancia de la misma. Y yo le comento hoy por hoy a mis asesorados, a mis entrenos o a la gente que conozco, que es lo que yo aplico, es cómo respirar cuando uno ejecuta el movimiento. Y yo siempre hago como la inhalación a favor de la gravedad y la exhalación en contra de la gravedad. Esto quiere decir que cada vez que me acerco al piso, inhalo y cada vez que me alejo del piso, exhalo, digamos. ¿Eso es correcto? ¿Está bien así? Sí, siempre y cuando sepas cómo hacer esa inhalación y cómo hacer esa exhalación. Entonces partimos de que tenemos que intentar hacer todo lo que podamos en respiración nasal, tanto la inspiración como la expiración. Eso sería el primer punto de partida, reaprender a que esto lo tenemos que hacer así, fuera del entrenamiento. Evidentemente, cuando empezamos a entrenar, igual si haces unos calentamientos, unos hits, para luego entrar en el movimiento de la calistenia como tal, hacerlo todo en respiración nasal. Y luego entender qué tipos de respiraciones hay, porque una cosa es hacer una respiración funcional fuera del entrenamiento, en el que no haces unos esfuerzos y tienes que tener una respiración completa, abdominal, diafragmática, torácica y clavicular. Y otra cosa es cuando estás entrenando, en el que te tienes que proteger
Igual que tienes que calentar bien las muñecas, todo el cuerpo para proteger tus articulaciones, cuando haces una respiración funcional dentro de un entrenamiento, tienes que proteger tu suelo pélvico para que no tengas lesiones. Entonces, esa estiración la tienes que hacer, si puedes, en nasal y al finalizar el esfuerzo. Es decir, si vas a hacer una dominada y estás colgado, al subir, justo antes de llegar, expulsas el aire. De esa manera, la manera de expulsarlo es por el tórax, para que la energía vaya hacia afuera y no vaya ni hacia la parte de tu próstata si eres hombre o de tu prolapso posible si eres mujer, o a la parte trasera en el que te vas a tener una hernia o una posible hernia. Pues hay muchas personas que entrenan que terminan con hernias, porque toda esa energía, en vez de salir hacia los lados, baja. Tenemos unos músculos justamente que protegen toda esa zona, pero si bajas aún más, la energía tiene que salir por algún lado. O la sacas hacia afuera, hacia el ancho, o dejas y entonces sola irá hacia adelante o hacia atrás. Y ahí es donde te puede venir una lesión a lo largo del tiempo, te va a salir esa lesión, sí o sí. Excelente, excelente. O sea que yo exhalando por la nariz, lo que hago, lo que provoco es que el aire, que esa energía se vaya hacia los costados. Eso es así. Exhalando hacia los costados. Luego puedes exhalar por la nariz o por la boca. Por ejemplo, vas a hacer un pino, una vertical. Pues hay veces que no piensas cómo estás respirando. Estás pensando más en el equilibrio, ¿no? En intentar elongar para tener ese equilibrio. Pues igual no puedes exhalar por la nariz, pero lo que sí que tienes que tener claro es que tus exhalaciones tienen que ser torácicas, hacia los lados. Perfecto. O sea que yo exhalando, ya sea por nariz o por boca, la energía va a salir hacia afuera. Hacia los laterales, perdón. Hacia los laterales para evitar que sufra tu suelo pélvico, sufra tus órganos, que al final, a la postre, ¿qué pasa? Pues cuando cumples unos años o no, hayas sido mamá o no, si eres mujer, tienes escapes, se te escapa el pis. ¿Por qué? Porque tu suelo pélvico no está tonificado. Tienes unos músculos que están justo aquí pegando en la cintura, abdomen, diafragma, se llama transverso abdominal. Entonces, el transverso abdominal se trabaja para que la energía, cuando vas a hacer la expiración, amortigüe y no caiga todo hacia tu suelo pélvico. Esa es la primera barrera. La segunda, ser conscientes de cómo protegerlo haciendo esa expiración y con ejercicios propiamente dichos. Pero relacionado con la calistenia, para que la gente no se agobie, con expirar hacia los lados vas a mejorar mucho tu protección del suelo pélvico. Excelente, buenísimo, buenísimo. Se me ocurren un montón de preguntas, así que no sé si vos querés hacer una pregunta o yo te sigo preguntando. Vale, yo te voy a preguntar sobre las progresiones. Me encanta ver, tienes un montón de vídeos de cómo progresar y bueno, yo llevo poquito tiempo siendo profe, desde octubre, y entonces voy aprendiendo poco a poco las personas que vienen a mis clases de ellos, sobre todo cuando uno enseña, dos aprenden, ¿no? Pues este caso evidentemente es así. Y voy respirando esas frustraciones de estas personas que vienen porque quieren hacer mucho, o queremos, yo creo que nos pasa a todos, queremos hacer mucho más de lo que podemos y no tenemos paciencia. ¿Qué me dirías si llego como alumno a tus clases y empiezo frustrándome porque no puedo hacer un pullover o no puedo hacer una dominada? ¿Qué me dirías como profesor con experiencia ya, que tienes un montón? En primer lugar, decirte que más allá del entrenamiento físico, la disciplina de la calistenia es justamente gestión de tu cuerpo. Tu cuerpo no solamente incluye tu estado físico, sino también tu estado mental, tu estado emocional, tu estado espiritual. Entonces, si vos te estás frustrando, estás dejando de controlar tu mente, porque estás siendo impaciente, porque estás siendo ansioso ante un resultado, ante un ejercicio, en este caso. Entonces ahí, primero, como alumno, te muestro esto, de que la calistenia implica que vos puedas controlar tu paciencia, tu ansiedad,
y saber que es un proceso, que nadie nació haciendo una dominada y que para cumplirla lleva ciertas técnicas, pero por sobre todo cierto tiempo. El tiempo es como es la cuarta dimensión en la ecuación, digamos. Vos tenés que sí o sí manifestar o saber que te va a demorar un tiempo llegar a cierto punto. Si vos querés adelantar ese tiempo, aparece la frustración, las lesiones y cualquier cosa que te pueda llegar como a retrasar en el camino. Entonces, te entrena no solamente en el aspecto físico, sino que también en el aspecto mental. Y obviamente que hay paso a paso para poder lograr cualquier truco. Pero sobre todo teniendo esta mentalidad de decir, bueno, me va a requerir de tiempo, me va a requerir de técnica, de paciencia, de constancia, de disciplina. Entonces, todo esto son factores influyentes para poder lograr cualquier truco o cualquier ejercicio que quieras lograr. Así es algo Genial, que yo lo aplico con mis asesorados. genial. Sí, porque es algo que yo repito, lo intento transmitir y trasladar, pero sí que es cierto que de vez en cuando hay gente que lo verbaliza. Yo, por ejemplo, no suelo verbalizarlo, yo me callo, pero también lo pienso, ¿no? Cuando no consigo hacer ciertos movimientos. Pero hay gente que lo verbaliza y se angustia un poco o se agobia, pero bueno, para mí la satisfacción de poder medir, yo cada mes suelo hacer un test y que las personas puedan ver cómo van evolucionando, cómo va cambiando su cuerpo, es una maravilla. Es que justamente algo que yo aplico mucho y que recomiendo es poder ver los progresos, los más mínimos progresos. Porque la gente muchas veces, naturalmente, se centra en lo que no está pudiendo lograr, pero deja de lado lo que sí está pudiendo hacer. Claro, claro, claro. Centrarse en eso, centrarse en lo que estás... Porque vos por ahí no podés hacer dominadas, pero hacer flexiones de brazos. Y si te querés sentir mejor, por ahí hace unos meses no podías hacer flexiones de brazos. Entonces, vos tener que ir viendo eso, tus progresos. No sé, por ahí arrancaste haciendo 3 flexiones de brazos y hoy estás haciendo 10, pero no te salen las dominadas. Entonces, centrate en que estás haciendo 10 flexiones. Eso es lo que más te ayuda a progresar. La satisfacción de bienestar para con tu propia persona es lo que más te va a ayudar a progresar, siempre y cuando puedas ver el lado positivo. Acá hay dos bolas de energía, a mí me gusta llamarlo así. Tenés la bola de energía positiva y la bola de energía negativa. Si vos te centrás más en cualquiera de las dos, más de eso va a venir a tu vida. Entonces, centrate en la bola positiva y va a llegar más resultados positivos. Así es, así es. Robert, ¿cómo hago yo que siempre durante todos estos años estuve, por ejemplo, al entrenar, inhalando por la nariz y exhalando por la boca para poder sacar ese hábito o poder transformarlo en algo mejor? Claro, sí. Es muy difícil reaprender o lo que hago, lo que suelo decir yo en mis charlas, vamos a desaprender. Venga, vienen a mis charlas para desaprender patrones. Entonces, primero tienes que ser consciente de cómo estás respirando. Entonces, lo primero que yo te diría es que pongas tu mano derecha en la tripa y tu mano izquierda en el pecho. Y hagas una respiración completa. ¿Qué es una respiración completa? Una respiración profunda y lenta. Empiezas por el abdomen, luego pasas por el tórax y un poquito, exagerándolo, tendremos que subir un poquito las clavículas para llegar a la clavícula, a la clavicular. Entonces, cuando haces esa respiración inicial en el que se te debe hinchar un poquito la tripa, tienes que notar que en la inspiración la mano derecha se va un poquito hacia adelante y la mano izquierda no se mueve. Estoy desgranando una respiración completa. Normalmente debería ser un pack, pero estoy haciendo trocito a trocito, igual que si vamos a empezar a hacer una dominada, ¿no? Que empezamos con la activación, pues esto es igual. Primero, nuestra mano derecha que está en la tripa, cuando hacemos la respiración diafragmática, debemos visualizar nuestras últimas 2-3 costillas. En la inspiración debe ir hacia ahí. Luego se hincha un poquito la mano izquierda con el tórax. Hay una pequeña pausa. Y luego debe haber una expiración 1,5 más larga en tiempo
que la inspiración. ¿Por qué? Porque cuando inspiramos, nos cargamos de CO2 y ese CO2 debe desaparecer de nuestros pulmones y luego de la sangre de una manera muy despacio. Si lo hacemos muy rápido, se pierde ese CO2, que es clave para el intercambio gaseoso entre nuestro oxígeno y que llega a la sangre y que nuestros tejidos se oxigenen. Hay algo que pensamos, que es que por inspirar mucho y muy rápido vamos a estar más oxigenados. Eso es un error. Debemos respirar más despacio, más lento y más pequeño, porque hacemos un exceso de respiración. Excelente. Entonces, voy a resumir. Contestando tu pregunta, primero tienes que ser consciente de cómo respiras y si tu patrón de respiración fuera del entrenamiento es adecuado. Cuando veas que es adecuado, lo introduces en tu entrenamiento modificándolo para proteger tu suelo pélvico. Perfecto. Buenísimo. Súper claro, Robert. Gracias. Bien ahí. ¿Alguna pregunta que te gustaría hacerme a vos ahora? Alimentación y estilo de vida. Veo que estás muy puesto. Me gustaría que me contaras si lo vives, cómo vives el no comer con tu entrenamiento. ¿Cómo lo acoges? Si lo haces como estrategia, si no lo haces, ¿qué opinas? O sea, no comer, ¿te referís al desayuno intermitente, digamos? Por ejemplo, a entrenar en ayunas o estrategias en dejar de comer de una manera determinada para conseguir algo, un objetivo. Bien. Yo lo que aplico es sistemático y lo aplico de misma manera todos los días, que es tener una franja horaria donde sé que mi sistema digestivo está trabajando y darle el máximo descanso posible. Obviamente que hay días que, por ejemplo, hago ayunos de 16, 18, hasta 20 horas creo que fue el máximo, o 21. Eh, pero mi visión es esa, es decir, bueno, en esta franja horaria mi cuerpo está procesando alimentos y después le doy descanso. Cuanto más largo sea el descanso, mejor, más provechoso porque tengo más energía para aplicar en otras cosas. Entonces es como que soy muy consciente de que el proceso digestivo me requiere, me demanda de bastante energía, entonces me centro en hacer otras actividades para distraer, por ejemplo, el hambre, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, hago el primer entrenamiento de la mañana que hago burpees todas las mañanas, lo hago en ayuno y después, bueno, mi conjunto de hábitos hasta trabajar y desayuno alrededor de las 10, 10 y media, 11. A veces he llegado a desayunar y hago las dos comidas juntas, desayuno y almuerzo. Y ponerle a más tardar a las 6 7 a lo sumo, ya estoy cenando. Generalmente a las 6 antes de las 6 ya estoy cenado. A veces por ahí el fin de semana un poquito más tarde, por cuestiones laborales más que nada. Entonces me mantengo en ese hábito de decir, bueno, hago 15 16 20 horas de ayuno y después sé que estoy procesando alimentos, pero sin tampoco restringirme ni castigarme si no cumplo la cantidad de horarios o si por H o por B se tiene que romper un poco la estructura. Es como que disfruto el proceso y eso hace que yo lo pueda mantener en el tiempo. No es como que me ato, me obligo a sí o sí tener que cumplir cierta cantidad de horas o ciertas comidas, sino como que soy consciente en primer lugar y después disfruto de la conciencia esta para poder sacar el máximo provecho. Qué bueno, sí, sí, vas por un camino muy interesante, muy interesante, muy interesante. Eh, Robert, a ver, con respecto vamos variando acá un poquito los temas. Hablamos sobre entrenamiento, alimentación, respiración. Entonces, eh, ¿cuál crees que podría ser la mejor manera de empezar, por ejemplo, en esto de la respiración fuera del entrenamiento, ¿no? Como para decir, bueno, Sí.
Número primero fuera del entrenamiento a respirar conscientemente y después poder llevarlo al entrenamiento. Lo primero que haría, a ver, ¿cuántas personas tenemos en el directo? Ay, han bajado números, ahora tenemos menos. Da igual, lo verán. Lo primero que haría sería lo siguiente. Quiero que te cuentes, olvídate de todo lo que te he contado. Entonces, cuéntate las veces que respiras en un minuto y te voy a cronometrar en 5, 4, 3, 2... Bueno, espera, a ver, antes de esto. Una respiración es inspiro y expiro, ¿vale? Pero tú, tranquilo, sin pensar en nada más que respirar. 5, 4, 3, 2, 1... Evidentemente, esto que estás haciendo tú now, cuando las personas nos vean, lo pueden probar. Y después de que hagas tus respiraciones en un minuto, lo que tenemos que hacer es contarlas. ¿Cuántas hacemos en un minuto? ¿Vale? Y después comparar con cuántas deberíamos hacer en un minuto y por qué. Ese sería el primer paso que yo diría a cualquiera que empiece a querer hacer una respiración consciente y una respiración funcional. Queda nada. Este ejercicio, repito, tiempo. ¿Cuántas? 16 respiraciones hice. Vale, y tú eres un tío que está muy en forma, ¿que sí? Que no te sientes en forma, fuerte. Sí. ¿Y si te dijera que estás respirando más del doble de lo que se recomienda? Sí, es acertado porque uno, o sea, va todo a un ritmo muy rápido y uno va con No, pero puedes estar muy en forma, ¿vale? Pero no darte cuenta, no saber que la respiración ideal, según estudios que se hicieron ya en el siglo XX, sobre todo con Konstantin Buteyko, un médico ucraniano, es de 5 minutos y medio, perdón, 5 veces y medio por minuto, entre 5 y 6 veces por minuto. Desde que esto yo lo cuento a mis alumnos, cuando vienen a más charlas, que volvemos a hacer y repetimos, ya saben que tienen que bajar y lo bajan y ya han aprendido a hacer una respiración por minuto entre 5 y 7 veces. Cuanto menos respires por minuto, nosotros tenemos en el cerebro un sensor que es el que detecta la carga de CO2 que se va cargando en el organismo. Hay un aparatito, uy, no lo tengo aquí a mano, que se llama pulsiosímetro, que te lo ponen en el dedito cuando vas al hospital, si estás oxigenado o no. Entonces, una cosa es el oxígeno que tienes en sangre, que suele ser entre el 95 y el 98%, pero para que nosotros respiremos más o menos, la clave es el CO2. Entonces, si tú te empiezas a acostumbrar a tener más carga de CO2 en tu sangre, el sensor que tenemos en la cabeza, que normalmente cuando se carga de CO2 pide a nuestro diafragma y a nuestra garganta hace para que respiremos, y cuanto más hacemos esto, más veces respiramos por minuto. La manera que tenemos de revertirlo y de tener un montón de ventajas luego es respirar menos veces por minuto haciendo inhalaciones de 4 o 5 segundos y haciendo exhalaciones más largas. ¿Con esto qué conseguimos? Que el CO2 se mantenga en nuestros pulmones, en nuestros pulmones, en nuestra sangre, en nuestras células, el tiempo necesario para poder hacer ese intercambio gaseoso de una manera mucho más efectiva. Con lo cual, es como simular un entrenamiento en altura. Y eso te va a hacer que tengas una mejor salud, que descanses mejor, que te recuperes mucho mejor después de cualquier actividad aeróbica y que tengas, si lo haces a lo largo del tiempo, una mayor longevidad.
Eso te diría que empieces a hacerlo a partir de ya. Excelente, excelente. Me encantó, me encantó. Muy bueno. De hecho, bueno, es un aspecto clave que tengo que mejorar el tema de la respiración y ahora te voy a pasar a comentar por qué. Antes de comentarte, ¿sabés qué, Robert? Yo no te veo acá en la pantalla al vivo. No sé si vos podés activar el video para que la gente también te vea a vos. Por el hecho de que Yo me veo a mí, vos te te ves. veo a ti, yo me veo a mí, sí, sí, sí. Ah, Sí, ok, sí. no sé por qué yo no te veo. Generalmente cuando hacemos un vivo, o sea, veo las dos partes. Y hoy... Yo te veo a ti y me veo a mí, ¿eh? Ah, ok, ok, ok. Acá pregunta Caro, pregunta, para realizar menos respiraciones por minuto, ¿deben ser más profundas o de qué manera se bajan la cantidad de respiraciones? Tiene que ser, ojo, muy paulatino, ¿vale? Esto de la respiración es como intentar hacer un muscle up el primer día de calistenia, ¿vale? Vamos a ir paso a paso. Eh, tenemos que ser conscientes primero de contarnos cuántas veces respiramos por minuto, en reposo, estando tranquilos, ser conscientes que debemos bajarlas, reducirlas, y a partir de ahí hay un sinfín de herramientas que podemos utilizar. Por ejemplo, ¿por qué respiramos más? Pues porque nuestro sistema nervioso autónomo, que se divide entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático, el simpático es el que nos hace lucha o huida, ¿no? El del estrés, que nos ayuda a vivir, es necesario que esté. Y luego está el parasimpático, que es el que regula, el que baja, 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 para que podamos reequilibrarnos. Entonces, ¿cómo bajamos nuestras respiraciones? Haciendo una respiración consciente. ¿Cómo hacemos una respiración consciente? Una vez que detectamos que respiramos 18 veces por minuto, pues voy a empezar a respirar menos veces. ¿Cómo? Vale. ¿Cuánto tiempo aplico en una respiración? Inspiro. Expiro. Por ejemplo, esto sería casi una respiración cuadrada. He alargado un poquito la expiración. Entonces, una respiración cuadrada hace que reduzcamos el número de respiraciones por minuto. ¿Por qué? Porque según vayamos haciendo la respiración cuadrada, vamos a activar nuestro sistema nervioso parasimpático, que va a hacer que nos relajemos más. Entonces, vamos a ralentizar todo nuestro metabolismo con esa respiración más relajada. Es una respiración en la que entraremos en coherencia cardíaca. Nuestro corazón está justo encima del diafragma. Cuando nosotros respiramos de esta manera, nuestros latidos van a bajar en frecuencia también. No solo vamos a respirar menos, sino que nuestros latidos van a ser más bajos. Excelente, excelente, me encanta la forma de explicarlo y bueno, la respuesta. Yo automáticamente hice como un cálculo ahí, si yo quiero tener 6 respiraciones en un minuto, entonces una respiración completa tendría que durar 10 segundos, que podrían ser 5 y 5. Sí, el ideal es 5,5, ¿vale? Pues haces un 4 de inspiración, 5,5 de expiración, o si quieres empezar a aprenderlo, y esto por ejemplo se lo enseño mucho a los niños, que es lo ideal, ¿no? Que lo aprendamos de pequeños. Entonces hacemos una caja. Empieza con la caja, que es muy sencillito. Dibuja mentalmente una caja y vete haciendo esa inspiración que sea coherente, que sea sencilla. 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos. 5 o los que tu organismo te pida, pero que sean lentos, lentos, lentos. Siempre iguales, siempre iguales. Entonces, eso, yo tengo una máquina que te lo mide, te mide la coherencia cardíaca y te enseña a entrenar esto. Entonces, yo he estado pues un año entero trabajando esto con una máquina conectada a mi orejita, y entonces yo veía cómo mi coherencia entraba, cómo salía de coherencia, y entonces esto nos ayuda mucho a tener una mayor gestión emocional y física. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que hacer un ejercicio físico muy potente o que nos demanda mucha atención, antes podemos hacer una coherencia. Nosotros cuando entrenamos en calistenia, a las personas que vienen a mis clases, primero hacemos una relajación. Les digo que se sienten, antes de calentar, ¿eh? Se sientan, liberan el diafragma
y se pone a hacer unas respiraciones. ¿Para qué? Podemos hacerla con carga de CO2, con relajación, para que estemos en un estado de reposo y tranquilidad para luego empezar a abordar el movimiento y el ejercicio. ¿Por qué? Porque venimos a clase ¿cómo? Mirando el reloj. Llegamos tarde porque hemos ido a trabajar, de la familia, de no sé qué, entonces hay que parar. Por ahí empezaría. Muy bueno, muy bueno. Eh, Se me ocurren más preguntas. ¿Querés hacerme alguna pregunta a vos o te sigo preguntando? ¡Lanza, lanza! Eh, Mirá, yo justamente hace unos años trabajaba en una cocina caliente donde estaba dentro de una cámara y el cambio brusco de temperatura influyó en mí en que genere mucha mucosidad. Al día de hoy, 3 años después, todavía tengo a veces problemas a la mañana cuando me levanto, el tema de tener mucha mucosidad, ¿no es cierto? Y eso, cierto que siento que en cierto aspecto como que me limita a la hora de respirar bien o la capacidad de oxígeno que entra en mi cuerpo. Como haciendo un análisis rápido de esto que estamos hablando. Entonces, ¿hay alguna forma de que yo, por ejemplo, con métodos de respiración pueda llegar a sanar, por ejemplo, este tema de mucosidad o de tener a veces tapados los oídos y demás? Sí, claro, sí. Piensa que esto, que es un altavoz, que es una bola de billar, ¿vale? ¿Qué es qué? Disculpa, no te entendí. Una, una bola de billar, Ok, ¿vale? Imagínate, hacemos un ejercicio en el que nos la metemos toda esa bola de billar dentro de nuestro cráneo, aquí. Todo ese volumen son conductos por donde nosotros respiramos. Imagínate la cantidad de orificios internos, además de nuestra nariz, que tenemos taponados por no hacer una respiración nasal. ¿Qué sucede? Que están taponados, igual tú por la noche intentas respirar y esto no es una respiración reducida. Se me oye, ¿no? Estoy. Entonces, tenemos que conseguir liberar todos esos conductos. ¿Cómo? Primero te tienes que dar cuenta, después de respirar conscientemente de día, yo respiro casi todo el día por la nariz. Subo las escaleras, respiro por la nariz, me voy a trabajar, respiro por la nariz, vuelvo, pum, me doy paseo, respiro por la nariz. Ojo, y la lengua es muy importante. ¿Cómo la pongo? Podemos hablar solo de la lengua un buen rato. Entonces, trabajo mucho esto. ¿Pero qué pasa a la noche? ¿Respiras por la boca o respiras por la nariz? No lo sabes. Pues te puedes poner un esparadrapo y prueba a ver si este esparadrapo lo tienes al día siguiente. ¿Por qué? Porque muchas personas que respiran o respiramos por la boca sin darnos cuenta, y entonces eso hace que luego a las mañanas, ¿qué te pasa? Pues tienes taponadas las narices porque no las estás utilizando. ¿Qué pasa? Que no generas óxido nítrico, que se genera en la nariz. Es un gas que, al igual que CO2, muy importante en el intercambio gaseoso. Entonces, hay mucho trabajo que puedes hacer poco a poco. Esto es como la calistenia, ¿no? Poquito a poco. Pues la respiración es igual. Y en la lengua la tendríamos que poner las 3/4 partes en el paladar para dejar pasar el aire mucho más y que no se quede diluya en la boca y perdamos oxígeno en esa inspiración. excelente, buenísimo, buenísimo. Me voy a comprar la cinta de papel y la voy a empezar a aplicar. Es algo que, mirá qué loco, porque ahora veo, asocio, ¿no? Esto que me viene pasando hace años, que lo siento, ¿no? La otra vez estábamos en una videollamada y me dicen, ¿estás congestionado? Y le digo, no, siempre se me tapa la nariz a la mañana. Y por algo teníamos que hacer este vivo. Siento que tengo un montón para aprender. Así que me encanta esto, me encanta. Bueno, en primer lugar, decirte que lo voy a empezar a aplicar, obviamente. Me entusiasma un montón. ¿Y por qué? Quiero verte un reel por ahí que hables de esto, ¿eh? De acuerdo, de acuerdo. Bien. Porque esto es una manera de expandir todo este conocimiento que a mí me ha venido bien, a nivel personal,
y estoy empezando a difundir, pues esto me va a ayudar a que más personas que te siguen en Argentina y fuera de Argentina, conozcan la parte de la respiración funcional tan importante en el día a día y en la calistenia o en cualquier deporte. Excelente. Buenísimo, Robert. Y, a ver, ¿cómo, por qué nos enseñan normalmente que debemos respirar inhalar por la nariz y exhalar por la boca? ¿Por qué, o sea, culturalmente, sistemáticamente nos enseñan eso cuando en realidad es lo contrario lo que deberíamos hacer? Pues yo leo mucho de esto y sigo leyendo, me sigo formando e informando. Básicamente porque las personas que se han dedicado a poner esto encima de la mesa, que estamos hablando del siglo XVIII y siglo XIX, los médicos que han investigado todo esto, no se les hizo caso. Entonces, la respiración es una herramienta potentísima para sanar muchas enfermedades. Evidentemente, si algo que es gratis nos puede ayudar a sanar enfermedades, creo que ya te he respondido. Total. Total, total, sí, sí, no conviene. Muchas veces lo que te da soluciones de forma gratuita no conviene que la gente lo sepa. Así funciona el sistema. El, el sistema de medicina salió del vivo, dice. Así que bueno, bien, súper interesante. ¿Alguna pregunta que te gustaría hacer a vos o cómo podríamos llegar a seguir conectando esto del entrenamiento y la respiración? Pues yo creo que nos podríamos emplazar a, no sé, a dentro de 2 o 3 meses, porque yo ahora mismo estoy en pleno proceso de cambio en método LASAI. Estoy aprendiendo un montón y he tomado la decisión en igual que decidí formarme como instructor de calistenia, pues ahora me voy a formar como instructor de respiración. ¿Con qué? Pues con el método buteico. El método buteico, Konstantin Buteyko fue un médico ucraniano, que no ruso, ucraniano, nació en Kiev, que investigó en Siberia con un montón de pacientes cómo a través de la respiración consciente, respiración nasal y como con la ausencia de respiración, las personas podían sanar. Entonces, a día de hoy hay como dos formas de trabajar todo esto. Uno, con deportistas, con gente que quiere mejorar su estado físico, son gente saludable, aunque respiren 18 veces o 20 por minuto, pero somos saludables. O gente que tiene patologías como apnea del sueño, hipertensión, ansiedad. Entonces, yo voy a ir más hacia la parte de la patología sin olvidarme de la parte del movimiento, del deporte. Entonces, dentro de 3 meses ya tendré un montón de experiencias adquiridas y más, espero que el resto de mi vida, en la que poder compartir más cosas de esas que te estoy contando, porque seré un instructor del método buteico. Excelente, excelente. Bueno, ya saben, el próximo vivo es dentro de 3 meses. Así que está bueno, me interesa un montón. Veo en la actualidad muchos deportistas que usan como una cinta acá en la nariz, si no me equivoco, o algo que les abre las fosas nasales. Eso sin duda que creo que debe estar conectado con el tema de la respiración, pero ¿cuál es en sí la finalidad de eso, de esas? Haz una prueba. Inspira, expira por la nariz. Vale. Y ahora cógete con los deditos y estírate la parte de aquí. Inspira, expira. Claro, ¿Qué sientes? tenés más apertura. Respirás más, Así, respirás más. así es. Ok, ok. Qué bueno, qué interesante, porque uno lo ve y por ahí no le presta atención. Yo siempre los he observado que implementan eso los deportistas, pero digo, bueno, no sé cuál será la finalidad. Te llama la atención, tampoco mucho investigué, ¿no? Entonces uno como que por ahí no le da importancia, pero mirá ahora, gracias a este vivo, a esta conversación, uno como que se interioriza, investiga un poco más, se informa y puede llegar a implementarlo. Quizás, no sé, por decirte algo, a mí cuando
esté entrenando, voy a intentar, cuando me compre esta cinta de papel, ponerme, ¿no? Una cinta acá para que cumpla esa función y también me va a ayudar a ser más consciente de inhalar y exhalar por la nariz. Obviamente, ¿Cuántos? respetando eso que vos me dijiste, primero lo tengo que llevar en la respiración fuera del entrenamiento Ahora, y eso después es. para llevarlo al entrenamiento. ¿Cuántos burpees haces por la mañana habitualmente? Mínimo 200. Hostia, es una máquina total. Vale. Te voy a pedir una cosa. Eh, los 50 primeros, no sé qué intervalo haces, si haces 10 por minuto o cómo sueles hacer, eh, hazlos en respiración nasal, solo nasal. Ok, Respiración nasal, si puedes llegar a los 50, esa, haces X, 10 por minuto, 10 haces, 10 descansas, 10, y, y me dices qué tal. Es duro, ¿eh? Ojo, es duro. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un montón de orificios que están todavía taponados. Entonces, esto hay que trabajarlo. Nosotros en Calistenia Iniciación, a las personas que vienen a mis clases, hacemos estos hits en respiración nasal y es complicado. Yo los 50 burpees me cuesta no terminar jadeando. Si terminas jadeando, es decir, que necesitas más aire, haz una expiración bucal, pero ponte un filtro, haz como una especie de para que tarde más en salir ese aire. Y me lo cuentas en un reel. de acuerdo, perfecto, me encantó ese desafío. Es algo que me interesa y también algo que yo siempre digo, me sacaría de mi zona de confort. Y eso es lo más atractivo, cuando haces cosas que te saquen de tu zona de confort. De hecho, ya estoy pensando en ponerme una cinta en la boca o algo para poder hacerlo, porque creo que lo tenemos tan incorporado el hecho de exhalar por la boca que va a costar. Pero bueno, Tu rendimiento, tu rendimiento atlético en el deporte y tu rendimiento intelectual fuera del deporte, yo siempre hablo desde mi experiencia, porque yo no contaría nada si no lo he probado antes. Es espectacular, espectacular. O sea, cambia todo, porque incluso al estar mejor oxigenado y recuperarte antes, en el fondo tomas mejores decisiones. Esto es la clave, todo esto. claro, después de todo esto es por pura claridad mental. Yo siempre digo, o sea, yo ya hace tiempo dejé de entrenar por el físico, ahora entreno solamente por la mentalidad, por el espíritu, Eso es. por la Eso energía. Es plenamente por eso y sé que esto de respirar de otra forma, primero me va a costar, va a requerir de mucha fuerza de voluntad, va a requerir de tomar algunas acciones incómodas, por así decirlo, pero me va a llevar, como te decía, al siguiente nivel. Es como una adversidad que me va a llevar a un siguiente nivel. Así Y que, cuando ya lo tengas interiorizado, muy poquito a poco, lo que puedes hacer es ir introduciéndolo en tus alumnos que estén interesados, porque te darás cuenta que no todo el mundo está interesado en cambiar su patrón de respiración, igual que cuando hablas con alguien de alimentación, no todo el mundo está interesado en cambiar su forma de alimentarse. Entonces tiene que ser el momento de las personas o personas que lleguen y les interese o vengan con por ejemplo, una persona que estuvo conmigo tenía que tomarse medicación para dormir. Entonces yo le empecé a contar técnicas de relajación en respiración previa a dormir y terminó diciéndome que se había reducido la medicación. Pues eso ya es la leche, eso es un superpoder. Entonces, cuando mejora nuestra salud, en este caso nos relaja antes de ir a la cama, pues no hay mucho más que decir, ¿no? tremendo, tremendo. Creo que, de hecho, bueno, nosotros siempre hablamos, ¿no? de los hábitos y la importancia de tener buenos hábitos. Imagínate que respirar lo hacemos más que entrenar, más que comer y más que, y que dormir prácticamente, porque respirar lo haces constantemente durante todo el tiempo, por lo menos durante que tengas vida. Bueno, ¿Sabes cuántas veces respiramos al día? De media, ¿eh? De media. por eso, entonces poder potenciar, ¿no? Este hábito, sacarle más provechos, ser más consciente, indudablemente que te va a llevar a un nivel supremo, ¿no? Es como que decir, si como bien, entreno bien, duermo bien, pero ahora encima aprendí a respirar bien, ya está, es como que sos un cohete. Pues es un superpoder
que te puedo asegurar, yo en el 2024 tengo 50 años, mi estado de forma ha mejorado mucho y mi salud ha mejorado mucho porque respiro mejor, acojo mejor mi dolor y acojo mejor todo mi movimiento. Cuando hablo de todo mi movimiento es que si voy a hacer un esfuerzo, lo hago en respiración nasal, lo hago en respiración reducida, estoy mejor oxigenado, tomo mejores decisiones, con lo cual es como una pieza de nuestro puzzle de vida muy importante. Tremendo, tremendo. Me encanta esto. Podríamos estar mucho tiempo hablando sobre este tema. ¿Y qué relación tiene? Yo algunas que otras veces he hecho ejercicios hipopresivos, que le llaman, ¿no? Que generalmente en una práctica de yoga me han hecho hacer. O sea, ¿está relacionado directamente con esto? Está relacionado indirectamente, es decir, es como si hablas de ejercicio y de calistenia, ¿no? Pues el ejercicio es el ejercicio. Entonces, los hipopresivos es una manera de trabajar tu rango de movimiento de tu... Yo también hago hipopresivos. Es una manera de potenciar tu amplitud en las costillas, porque trabajas mucho tu respiración torácica. Cuando inspiras, expiras e intentas hacerlo todo por el tórax y luego haces una succión. ¿Para qué? Para que en apnea consigas mover toda esa parte interna que tienes y tengas mayor movimiento en tus costillas. Esto, por ejemplo, la gente que practica apnea en piscina lo realiza mucho. ¿Por qué? Porque necesitan tener ese rango de movimiento para que los pulmones se puedan ensanchar más. Entonces, es una herramienta más, pero no me vale que alguien que diga que hace hipopresivos me diga que respira bien, porque puede ser que aunque haga hipopresivos tenga una respiración funcional o respire solo en bucal. Es decir, ojo con esto, está bien hacer hipopresivos, pero tenemos que tener claro que nuestra respiración fuera de los hipopresivos tiene que ser una respiración completa y nasal y reducida. Excelente, clarísimo, clarísimo. Es como una rama del entrenamiento de la respiración, los hipopresivos. Sí, totalmente, totalmente. Igual que si haces apneas. Las apneas es una manera de respirar, pues te enseña mucho. Yo empecé con las apneas en la piscina. Aprendí a respirar mejor no respirando. ¿Cómo? Haciendo la preparación de las apneas. Si tu cabeza está muy revuelta, cuando vas a la piscina y haces una apnea, ¿cuál es el órgano que consume más oxígeno del cuerpo? ¿El cerebro? Entonces, si está revuelto, hace que tus apneas sean mucho menores. Y entonces aprendes a tener ensoñaciones, a tener pensamientos positivos para luego entrar en una apnea más plácida y que la disfrutes. Yo he disfrutado de apneas de casi 5 minutos debajo del agua cuando lo entrenas y he salido súper feliz. ¿Por qué? Porque has trabajado la preparación y todo el rato que has estado en el agua, además el agua potencia esas sensaciones, lo que hace es que estés muy a gusto. ¿Cómo? Teniendo pensamientos positivos. Entonces, todo esto está muy relacionado. Lo que pasa es que la apnea, como deporte, está súper bien, pero yo lo quise sacar de ahí. Y en Método Lassay lo que he incluido ha sido cosas que descubrí en la apnea que me parecieron muy interesantes, pero luego he metido un montón de ejercicios fuera del agua, en seguridad, para que todo el mundo los pueda realizar. Excelente, excelente, buenísimo. Ahora que decís lo de la apnea, se me ocurre una pregunta que lo hemos aplicado. Bueno, acá Caro hace una pregunta. ¿Qué relación existe entre la respiración y la elongación? ¿De qué manera una correcta respiración favorecerá la extensión del músculo? Es preciso. Claro, yo creo que ahora hipopresivos. Tú cuando haces un hipopresivo, la técnica es muy interesante porque lo haces en elongación. Tus brazos, tus piernas, todo es una elongación. Entonces, si tú elongas el cuerpo y haces un trabajo de inspiración y de expiración, todo lo que es elongación consigues un mayor rango de movimiento. Que si no es una respiración
y es una dominada, es exactamente lo mismo. Entonces, tienes que tener muy claro que todo lo que hagas debe tener un rango de movimiento y que tu inspiración y que tu expiración va a hacer que tu diafragma se mueva junto con órganos que tienes internos, y tus pulmones, y tu hígado, y tu corazón, todo se mueve, y entonces todo movimiento es integrativo. Igual que hay músculos cruzados, tienes nervios, tu respiración hace que todo tu cuerpo se mueva y todo tu cuerpo se elongue. Entonces está muy relacionado. ¿Ha preguntado diferencia o en qué se parece? ¿Qué relación existe entre la respiración y la elongación? ¿Qué es lo que estás respondiendo? Total, una relación total. Sin respiración, la respiración es movimiento. Sin tú respirar no vas a elongar. ¿Cuándo elongas? Cuando expiras. Cuando haces un estiramiento, sea muscular o sea del nervio, porque se pueden hacer estiramientos neurales, cuando haces un estiramiento, en la expiración es cuando elongas un poquito más, vuelves a inspirar y vuelves a elongar un poquito más. Y eso, ¿qué nos ayuda? Nuestra expiración, porque estamos alargando la expiración, que como te he dicho antes, si tú alargas la expiración, ese CO2 que tienes en los pulmones oxigena mejor tus tejidos y ayuda a que te estires un poquito más. En este caso. Tremendo. Muy buena la respuesta, Robert, me encanta. Estamos cerca de las 12, faltan 2 minutos. No sé si el vivo se va a cortar a la hora, porque me parece que el máximo que tenga el vivo es 1 hora. Esperemos que no, porque esta charla está para un par de horas. No, tenía otra pregunta más que podríamos seguir como terminando y después dejarte a vos que me respondas, que me hagas preguntas en caso de que quieras, porque te hice más preguntas yo que otra cosa. Hace un rato hablabas de la apnea. Nosotros cuando hicimos la juntada del método Wim Hof, que nos sumergimos bajo el hielo, hicimos el método de duplicar tus flexiones de brazos con apnea, el método de respiración. No sé si alguna vez lo escuchaste nombrar, si lo leíste, si lo viste o cómo influye. Básicamente, por si acá la gente que nos está viendo no sabe, es hacer flexiones de brazos sin respirar, o sea, conteniendo el aire adentro y después de la cantidad máxima de repeticiones que puedas hacer, soltar el aire. ¿Qué experiencia tenés vos de eso o qué nos puedes comentar acerca de eso? Vale, antes de responderte, antes de hacer este ejercicio, ¿qué hiciste antes? ¿Entiendo? ¿Cómo respiraste? ¿Cómo preparaste tu respiración para hacer estas flexiones? Hicimos como una meditación de ser consciente de la respiración, de estar presente en el momento, o sea, como una ida a la calma, digamos, para poder... Vale. Fuiste a la calma, luego ¿qué hiciste? ¿Te sumergiste en frío y luego hiciste las flexiones? No, al revés. O sea, primero hicimos las flexiones y después fuimos al frío. Después de las flexiones, en realidad fuimos a la pileta, que debería de estar fría en ese momento, pero la verdad que hacía mucho calor y no estaba muy fría. Era como el paso previo a ir al hielo, y después de ahí sí fuimos al hielo, pero esto lo hicimos como al comienzo. Vale, y duplicaste el número de flexiones desde la calma. O sea, hicimos el tema de... Son 30 hiperventilación, hicimos. Vale, ahí quería llegar. Eso, vale. Sí, hiperventilación ante las flexiones. Vale, a ver, la hiperventilación es una activación de tu sistema nervioso simpático, ¿vale? Entonces, la gente tiene que tener muy claro, ojo con esto. Una cosa es tener una herramienta y otra cosa es que tu respiración normal sea así. Entonces, método Wim Hof no es una respiración normal. Es una técnica o una serie de técnicas que se aplican en hiperventilación, en activación del simpático, para afrontar ciertos ejercicios extremos, ¿vale? Como meterte en agua fría, como hacer unos ejercicios potentes. Entonces, es normal que si tú estás en hiperventilación, al hiperventilar, estás engañando a tu sensor de CO2 y entonces necesitas respirar menos. Eso es un ejercicio que hacen las personas que hacen pesca submarina, peligrosísimo,
porque cuando tú haces esto debajo del agua y el cuerpo no te pide respirar, hay una gráfica que va, a ver si me pongo así, en el que primero está la carga de CO2 y luego está la descarga de oxígeno. Entonces, cuando se juntan, descarga de oxígeno y carga de CO2, en ese punto, el sensor te dice, respira. Entonces empiezas a tener contracciones y tú respiras. Si debajo del agua antes has hecho una hiperventilación, la carga de CO2 va más se alarga más y el oxígeno, te puedes quedar sin oxígeno y te puedes tener un síncope, te puedes desmayar. ¿Por qué? Porque no te está pidiendo que respires. ¿Por qué hiciste más flexiones? Porque justamente no te está pidiendo respirar. Estás con una carga de CO2 añadida. ¿Vale? Eso es una técnica para ser más efectivo en un momento dado que yo no recomiendo. Para temas de activar nervio vago, frío, calor, está genial y se puede hacer. Pero fuera de eso, en tu día a día, yo no recomiendo hacer una hiperventilación para hacer unas dominadas. Yo lo que recomiendo es hacer una respiración nasal y tener una mayor tolerancia al CO2, pero no en hiperventilación, sino una respiración consciente. Excelente, excelente, buenísimo, buenísimo. Un montón, me encanta todo esto. Y bueno, no sé, te dejo a vos que me hagas alguna pregunta si querés, porque si no te voy a matar la pregunta y bueno, la idea es que sea un ida y vuelta también. ¿Cómo lo ves? Pues mira, me ha encantado ver el Now antes del 2021 al Now actual. Estos cambios físicos y emocionales me parecen una prueba de vida y una manera muy bonita de que haya personas que nos sintamos reflejados en ti. Porque, ¿qué pasó en ese Now de antes del 2021 que decidió que no era el camino adecuado? ¿Qué te despertó el cambio? Eh, Como muchas veces lo dije y siempre lo voy a decir, una de las situaciones más dolorosas fue la ruptura de mi ex relación, una relación de 10 años con un hijo de por medio, que me ayudó como a pasar por un dolor extremo, una etapa de sufrimiento, y a partir de ahí pude empezar a observarme a mí. Era como que yo sentía que alrededor no podía cambiar nada afuera, de lo que estaba sucediendo afuera no podía cambiar nada. Lo único que podía hacer era empezar a trabajar en mí, era lo que estaba más eh, a mi alcance. Y a partir de ahí empecé a como hacer esto, ¿no? De lo que dicen los estoicos, ¿no? De controlar lo que está a tu alcance, que es tu propia persona, y dejar de lado lo que está en el exterior. Entonces empecé a centrarme en las cosas más importantes, que es el entrenamiento, la alimentación, el descanso, pero el antes y el después fue eso, fue como pasar una etapa de dolor muy profunda, un proceso complicado donde estás tocando fondo y donde prácticamente decís, bueno, o sea, o supero esto o me muero. Y bueno, fue eso lo que me impulsó a querer crecer, a querer salir adelante y eso creo que, por eso es que hoy soy pendiente de que el dolor es lo que te ayuda a crecer, el hecho de sufrir es lo que te ayuda a salir adelante. El sufrimiento, después de todo, es como que es lo que a vos te marca de que estás marcando dos etapas distintas. De hecho, vos, no sé, yo lo llevo, no soy muy religioso que digamos, pero en la película de Jesús lo que hace es sufrir en el final de la película, queda clavado y demás. Y creo que muchos de estos religiosos tomaron mucho el dolor o el sufrimiento como parte del crecimiento. Y bueno, es eso lo que realmente me llevó a querer tener una transformación en mi vida. Entonces, hoy por hoy sé que me tengo que exponer a nuevas situaciones dolorosas para poder seguir creciendo y poder tener mejores transformaciones. Y bueno, todo el tiempo constantemente salir de la zona de comodidad. Yo hoy por hoy, estando acá en Buenos Aires, Argentina, estoy en cierta comodidad, entonces estoy buscando eso, salir de mi zona de confort, quizás irme a otro país o a otro lugar donde tenga que comenzar de vuelta, donde tenga que dejar esto que hago, o por ahí no, porque por ahí puedo hacer coach en otra parte del mundo y seguir dedicándome a esto, pero estoy como en plan de eso, de decir, bueno, voy a salir de acá porque necesito más dolor, necesito volver a empezar de vuelta, necesito
experimentar algo distinto y tener que volver a empezar de vuelta. Yo creo que lo más lindo de los procesos es eso, ¿no? Como el comienzo, decir, wow, tengo que volver a empezar. Y después es reconstruirte constantemente, es reinventarte constantemente y saber que cualquier situación extrema que te lleve a querer volver a empezar y tener que hacer todo de vuelta, es como que me da esa satisfacción de decir, wow, puedo volver a crecer desde la semilla y reinvertirme como lo hace el Fénix, ¿no? Que el Fénix, o sea, desde la ceniza se reinventa y yo creo que esa es la mentalidad que adopté gracias a una etapa tan dolorosa que hoy por hoy, en ese momento sentía que me moría y hoy lo veo como las grandes bendiciones de mi vida. Digo, si no me hubiese pasado eso, o sea, estaría en la misma situación que hace unos años, o quizás mucho peor. Entonces, es eso, es simplemente pasar dolor, sufrimiento y ir para adelante. Qué bueno, que cuánto maestro y cuánta maestra tenemos cerca, ¿eh? Y nos enfrentamos muchas veces a esas reacciones que nos hacen daño, nos generan dolor. Justamente son nuestros maestros los que nos ayudan a crecer y a superar ciertas situaciones y a vivir y a disfrutar de la vida, ¿no? De nuestro día a día. Qué bonito, qué chulo. Me ha gustado mucho escucharlo. Como decís allí, buenísimo. Literal, literal, sí, es así. Así que, bueno, nada, fue un placer. Para mí está más que bien, me parece. El tiempo no sé si me va a permitir subirlo después al vivo. Por el tema que creo que se excedió la hora, pero bueno, eso quedará. De todas formas, yo lo estoy grabando acá en la compu. Y bueno, no sé si te gustaría consultar algo más o directamente darle un cierre al vivo. Pues yo te agradezco mucho esta conversación porque al final somos ciudadanos del mundo y en el fondo no somos tan diferentes. Estamos Totalmente. muy lejos y muy cerca. Entonces, yo lo que sí que eh, intentaría que quedara claro y que como una lección, ¿no? Es que todo el mundo debemos ser capaces de respirar todos los días nuestras emociones y también lo que nuestro cuerpo nos manda. Eso hay que respirarlo también, lo bueno y lo malo. Y cuando lo respiras, lo acoges, todo cambia. Aceptación no quiere decir la resignación. Y desde ahí crecer y crecer y crecer y disfrutar del proceso. Eso también a veces se nos olvida. Entonces, para mí, eso es mi día a día, mi método LASAI, que es un conjunto de cosas que voy aprendiendo y sigo aprendiendo y lo voy aplicando a todo lo que hay alrededor de mí, que es el mundo del movimiento, el mundo del baile, en el que también hay mucho movimiento y mucha necesidad de respirar, y el mundo empresarial y el mundo familiar. Entonces, eso es lo que yo cerraría con esto, con seguir aprendiendo, seguir escuchando a mi cuerpo para que pueda seguir haciendo mis ejercicios, en este caso de calistenia, de una mejor manera, disfrutarlo más, mejorar, progresar. Todas mis limitaciones físicas y mentales, que son muchas, seguir trabajándomelas y luego también poderlo compartir pues, con las personas que tengo cerca. Excelente, buenísimo ese cierre. Y de mi parte, para terminar, es plenamente aplicar la gratitud. La gratitud diariamente, el hecho de que podamos acá conectar con Robert, con la gente que estuvo acá en el vivo. Si hay alguno que está acá en el vivo y le gustaría hacer una pregunta más, bienvenido sea. Y si no, ya saben, se contactan con Robert en Método Lasai, que es sus redes. ¿Tenés Instagram? ¿Qué otras redes manejás? ¿Manejás TikTok, YouTube, algo de eso? Instagram y Facebook principalmente. En YouTube también estamos empezando a subir cosas. Y bueno, yo ahí lo que hago es subir un montón de tips que me parecen interesantes para gestionar, sobre todo nuestro día a día. Un montón de frentes abiertos. Por ejemplo, ¿por qué nos hacemos pis a las noches? Pues si tenéis curiosidad, lo miráis en uno de los reels que tengo publicado. Excelente, Robert. Buenísimo. Le vamos a dar acá cierre al vivo.